Cerré la puerta y todas las ventanas tan pronto como llegué a casa y marqué un número. Sonó y siguió sonando hasta que me enviaba al correo de voz. Dr. Richie Bowen, deje un mensaje. La forma en que me miraba y el hecho de que me había llamado nena. Becky nunca me llamaba así. Envié un correo de voz preciso con los detalles y subrayé que esto era muy urgente. No había esperado recibir una llamada tan rápido, pero recibí una llamada de un número desconocido exactamente 30 minutos más tarde. «Te dije que no me llamaras», la voz familiar dijo en el otro extremo del teléfono. «¿Beck?», pregunté. «Por supuesto, ¿a quién más esperabas?» «No estás respondiendo el teléfono desde el asilo de Forestville, ¿verdad?» «¿Qué está pasando, Frin?», Becky preguntó, su tono más serio de lo que nunca lo había escuchado. «Hay una mujer en el asilo que las autoridades han traído y confinado. Tiene tu cara. Todos creen que eres tú. Me engañaron por un minuto hasta que la miré a los ojos. Definitivamente eran un tono más oscuro que el tuyo. Por favor, dime que no estoy perdiendo la cabeza». Podía escuchar el silencio creciente en el otro extremo. «Di algo, Beck». Esta revelación la había perturbado mucho más allá de lo que cualquier noticia pudiera hacerlo. Podía sentir la tensión a través del teléfono. «No es posible», dijo casi en un susurro. «¿Qué no es posible?» Mi hermana Rebecca». Becky tartamudeó, y Becky nunca tartamudeaba. «¿Tienes una hermana? ¿Qué está haciendo aquí?» Era como si Becky no me hubiera escuchado. «¿No entiendes, Frin?», dijo con impaciencia. «No puede ser ella». «¿Por qué no?» «Porque Rebecca Armstrong está muerta». «Si tu hermana está muerta, ¿quién es esa mujer en el hospital?», pregunté. «No puede ser Rebecca. Yo estaba allí con ella cuando nuestro auto se estrelló. Yo fui la única que sobrevivió, a menos que... ¿Qué? A menos que ella realmente no muriera y estuviera escondida por mucho tiempo», dijo Becky. «¿Crees que hizo daño a todas esas personas?». Sabía que había aumentado la preocupación de Becky porque se calló completamente. «Tengo que irme. Hablo contigo más tarde. Si esa mujer que se hace pasar por mí es Rebecca, debes tener mucho cuidado. Si me llaman peligrosa es solo porque aún no conocen a mi hermana. Avisa a las autoridades y, por el amor de Dios, Frin, no vuelvas a ir sola a su habitación». No mencioné la parte en la que la besé. Me di cuenta de que eso podía esperar un poco. «Lo prometo, no lo haré». «Esto hace las cosas más complicadas», dijo. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, Becky me colgó. Llamé a la agente INFA temprano a la mañana siguiente. Pensando que tenía algo importante, me pidió que bajara a la estación. Normalmente, Nob estaba conmigo. Me había aconsejado no entablar diálogo con la policía en su ausencia. Aunque no estaba asustada por la agente, era muy consciente de sus tácticas para engañarme con sus palabras. Me senté en la oficina y traté de no mostrar cuán enojada estaba el otro día cuando su equipo de oficiales había excavado su camino en mi apartamento y casi lo pusieron al revés. Estaba bastante segura de que mis padres estaban revolcándose en sus tumbas pensando en cómo había pasado de ser una enfermera inocente a ser sospechosa en un caso criminal de alto perfil. De todos modos, los oficiales no lograron encontrar pruebas en mi casa que me vincularan con Becky, y la agente INFA estaba decepcionada. Ella había decidido que yo estaba involucrada de alguna manera y aquello era como una patada en su cara. «Entonces, ¿qué información tiene, señorita Sarocha?» «Estoy segura de que ya sabes que Becky fue llevada al hospital recientemente y que ha estado confinada en una habitación de alta seguridad». INFA parecía aburrida.
Pensé que no íbamos a perder el tiempo. Lo que me estás contando son hechos. Lo que estoy buscando es una ventaja sólida, una que nos ayude en nuestra investigación. No me dejaste terminar, dije. Estoy llegando a eso. Continúa, por favor. La persona en el asilo que se hace pasar por Becky no es en realidad ella. Es su hermana gemela, Rebecca. Ingfa me miró durante unos 30 segundos antes de que se echara a reír. ¿Es esto una especie de broma? Lanzó una mirada a Nob, que estaba sentado en silencio a mi lado, pisando ocasionalmente mi pie. No estoy inventando esto, insistí. Estoy segura de ello. Probablemente no sepas esto, pero Rebecca Armstrong murió hace 3 años en un accidente. Becky puede darte una versión detallada de la tragedia, ya que escapó por poco con solo unas pocas lesiones, lo cual es algo extraño, ¿no? Es posible que Rebecca sobreviviera a ese accidente, de alguna manera viviera, y ahora ella... ¿Crees que Rebecca pudo haber causado esas muertes y lo manipuló para parecer que Becky lo hizo? ¿Sí? ¿Cómo puedes estar tan segura de que ella es la gemela de Becky y no Becky misma? No podía confesar que le había pagado a un enfermero para que me metiera en su habitación la otra noche, y tampoco podía decir que la besé y que la mujer no me devolvió el beso. Yo lo sentí. Se ve un poco diferente. Becky nunca se corta el cabello. Ingfa asintió, pero sabía que no creía ni una palabra de lo que había dicho. No estoy segura de cómo llegó a esta extraña conclusión, señorita Sarocha, pero puedo asegurarle que la mujer que tenemos en el asilo es, de hecho, Becky Armstrong. O está tratando de llevarnos por un camino equivocado o de repetir las palabras que Becky le dijo. Debo admitir que la publicidad de Hermanas Gemelas es tan extravagante que me parece más graciosa que la película de Kevin Hart que vi con mi esposo el otro día. ¿Por qué es tan difícil creer esto? Porque ya no vive, gritó Ingfa. A menos que vayas a sugerir que quizás Rebecca desenterró su propia tumba y salió de ella, continuó. No ves lo que veo aquí. ¿Y eso es? Becky te está manipulando de nuevo. Te está haciendo verla como una mujer inocente, culpando a su gemela muerta. Le dije lo que sé, agente Ingfa. Es su trabajo tomar las precauciones necesarias. Si ocurre otra tragedia, agente, la responsabilidad recaerá sobre usted. Lo tendré en cuenta, señorita Sarocha, dijo sarcásticamente. Me gustaría saber algo más. Nob se mantuvo alerta. Hasta ahora no había dicho una sola palabra. ¿Qué prueba tienes de que la mujer no es Becky, sino que es Rebecca? Porque, por lo que sé, son idénticas, tienen la misma altura, el color del cabello y los ojos. Lo sentí. Rebecca tiene una cicatriz cerca de la frente, Becky no. La agente Ingfa entrecerró los ojos hacia mí. ¿Cómo lograste notar esos detalles? A menos que fueras a verla personalmente. Lo hiciste, ¿no? Mi cliente no contestará esa pregunta, intervino Nob. Te está haciendo un favor al darte información importante. Su deber está cumplido. Si esa mujer en el asilo es la gemela, y si Becky está en contacto contigo, pídele que se rinda, porque esa es la única manera en que el departamento o yo vamos a creer que hay una doble. Si se rinde, el caso toma una ruta diferente. Si Becky es inocente, saldrá del juego. Si no es así, obtendrá lo que merece. Pensé en eso por un momento. ¿Qué tal si consigues las huellas digitales de Rebecca? Si no coinciden con las de Becky, sabrías que no estoy mintiendo. Te di una alternativa. Sintiéndome agotada, pregunté, ¿puedo irme ahora, agente? Señaló con su mano hacia la puerta. Puedes, y piensa en lo que te dije, Frin.
Esa noche decidí hacer una investigación sobre Rebecca Armstrong. Esperaba encontrar algo enorme, algo que pudiera relacionarse con el caso. En una hora quedé decepcionada y aplastada. Me las arreglé para encontrar casi nada más que la escuela a la que asistía y el hecho de que era heredera de una empresa multimillonaria. No había nada más, como si los motores de búsqueda hubieran sido sobornados para evitar exponer cualquier información importante. Ahí estaba la foto de Becky con su hermana cuando eran adolescentes. Becky con uniforme, sonriendo alegremente a la cámara, y la que tenía expresiones estoicas era, sin duda, Rebecca. ¿Era posible que una hermana tuviera tanto odio por alguien que era prácticamente parte de sí? Escuché que los gemelos, especialmente los idénticos, eran muy cercanos. ¿Qué las había apartado? Justo entonces, mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Miré el reloj. Eran más de las 11 de la noche. ¿Quién podría estar en la puerta a esa hora? Miré por la mirilla y vi que no había nadie. Hubo un golpe de nuevo, esta vez más urgente y un poco más fuerte. ¿Quién es?, dije sin recibir respuesta. Tomé la pistola que estaba escondida debajo de mi almohada, la cargué y, con la otra mano, abrí la puerta. ¡Wow! ¡No dispares! ¡Soy yo! La mano voló a mi boca. ¡Oh, Dios mío! ¡Becky! Entró y cerró la puerta de una patada. A continuación, alcanzó la pistola en mi mano y colocó el seguro en su lugar. Ella me sonrió. Estoy impresionada de que estés siguiendo mis instrucciones. La abracé ferozmente, mi cabeza en su cuello y mis ojos se humedecieron. Me devolvió el abrazo. Voy a llenarte de barro. Necesito una ducha. ¿Dónde está el baño? Señalé en la dirección del mismo. Sabía que mis ojos todavía estaban llenos de lágrimas cuando la miré. Su cabello se había vuelto más largo. Me di cuenta de que no se lo había lavado durante días. La grasa era bastante evidente. Su rostro había perdido el brillo y parecía cansada en general. También necesito ropa limpia, por favor, dijo. Un segundo después agregó. Y ropa interior, si es posible también. Sonreí. Veré qué puedo encontrar. Perfecto. Puse la ropa mientras Becky tomaba un baño de 20 minutos. Cuando salió del baño se veía mejor y más limpia. Olía a mi champú. Comenzó a vestirse lentamente y, cuando se dio cuenta de que estaba mirando, me guiñó un ojo. Se las arregló para verse increíblemente atractiva con una camisa de mi hermano, a la cual le dobló las mangas y un pantalón que le quedaba arriba de los tobillos. ¿A qué hora llega tu hermano del trabajo? Hoy tiene un turno de noche. No volverá hasta mañana por la mañana. Sus ojos brillaban con picardía. Pasé una mano por mi cabello, deseando al menos haber usado algo más sexy, como de seda, en lugar de la camiseta y los pantalones cortos que llevaba puestos. Becky me cruzó y caminó hacia el refrigerador. Lo abrió y sacó una caja de leche de la cual bebió directamente y, luego, procedió a devorar galletas de la caja que estaba en el mostrador de la cocina. Me reí. Hice la cena. ¿Te gustaría sentarte y comer? Oh, sí, eso sería bueno. Se acomodó en el comedor y comió el puré de papas, la salsa y los sándwiches de queso a la parrilla, como una mujer que había tenido acceso limitado a la comida por meses. Había estado hambrienta durante mucho tiempo. Becky me vio observándola y señaló el plato casi limpio. Esto es bueno. Mi oferta de matrimonio sigue en pie. Así que ¿quieres casarte conmigo solo por la comida? Decidí molestarla. Ella negó con la cabeza. Por todo lo demás que viene con la comida. Tu sonrisa, Frin, me da la esperanza de que aún cabe algo de normalidad en mi complicada vida.
y la habitación se llenó de silencio. No había sido sarcástica en ese momento, había dicho la verdad. Luz es delgada. ¿No has estado comiendo? ¿Vivías sola en la cabaña? Ella soltó una risa seca, tomando un sorbo de vino. No tienes idea. Después de ese accidente estaba bajo el cuidado del doctor Richie. Fui a la cabaña una semana más tarde para encontrarla saqueada, literalmente destrozada. El FBI y la policía. Ella negó con la cabeza. Claro que la policía llegó, pero solo después de que el lugar estaba al revés. Alguien más debe haberle ganado a la policía. No fue difícil unir los puntos. El asesino. Creo que abandonar ese lugar fue una buena decisión. Estoy segura de que me habría dejado viva, pero a ti... Becky me miró con angustia. Prefiero no imaginar lo que podría haberte pasado si todavía estuvieras en esa cabaña conmigo. Y entonces, hubiera sido más fácil sumar ese crimen a tus acusaciones también. Eso es correcto. No hubieras estado viva para decirles lo contrario. Era tan extraño tener a Becky en mi casa, sentada en mi mesa, conversando. Hace unos meses nunca hubiera imaginado que me enamoraría de la criminal más notoria en la historia del hospital de Forestville, y lo gracioso es que me sentía más segura que antes. Decidí hacerle la pregunta que me había estado persiguiendo durante un tiempo. ¿Crees que tu hermana provocó la muerte de esas personas? En lugar de responder a esa pregunta, dijo: desde que éramos niñas, Rebeca y yo competíamos la una contra la otra, ya fueran calificaciones, deportes, afecto de nuestros padres o conquistas. Siempre tratábamos de golpearnos mutuamente por algo, y luego, a medida que nos hacíamos mayores, se nos iba de las manos. Becky miró a lo lejos, como si su memoria la perturbara. ¿Qué sucedió?, pregunté con curiosidad. Estábamos compitiendo por el trono, dijo con sarcasmo. La propiedad de la compañía. Verás, solo una de nosotras iba a estar sentada en esa silla, y nuestro padre quería que nos destruyéramos mutuamente. Eso es horrible. ¿Por qué querría eso tu padre? Ella rió. Porque esa fue la venganza de mi padre contra mi madre. ¿Qué venganza?, pregunté. El matrimonio de mis padres fue más un negocio entre dos socios. Nuestros abuelos eran socios. Decidieron que casar a mis padres era bueno para el negocio. Creo que mi padre estaba bastante enamorado de mi madre. Ella, no tanto, pero aún así terminaron casándose. Esperé a que ella continuara. Ella no quedó embarazada hasta después de 10 años de matrimonio. Estaban intentando tener un bebé durante mucho tiempo, hasta que hubo un milagro. A mi padre le pareció sospechoso cuando estaba embarazada. Probablemente hubo una prueba de ADN o algo así. No estoy completamente segura de los detalles, pero mi padre descubrió que Rebeca y yo no éramos suyas. ¿Qué quieres decir? Después de algunos años de matrimonio, mi madre estaba teniendo una aventura con su antiguo amante, con el que inicialmente había querido casarse. Ella amaba a ese hombre y no podía olvidarlo. Thomas Tremblay. Lo llamábamos tío Tommy. También era amigo de mi padre. Éramos un resultado de amor que estaba condenado desde el principio. Mi papá se enteró del asunto cuando teníamos 6 años. Le dijo a mi mamá que cortara todos los lazos con Tommy, que la amistad entre los hombres se había roto. Mamá hizo exactamente lo que papá quería, y él decidió seguir criándonos como suyas, aunque nunca nos miró de la misma manera. Creo que Tommy quería que mamá se divorciara y viniera a él, pero ella se negó. A menudo venía a la escuela y nos llevaba a los parques de diversiones y a pescar. Nos daba juguetes y cosas así. En realidad, nos gustaba más que nuestro padre,
que nos trataba con indiferencia. Tommy estaba siendo el padre que Brad Armstrong nunca podría ser. Para nuestro padre, éramos un recordatorio constante de la aventura y de su propia incapacidad para darle un hijo. Becky sonrió. Fuimos como una patada en la cara. No tenía elección. Quería un heredero y éramos su única opción. De alguna manera, se las había arreglado para sacar a Tommy de nuestras vidas, y éramos demasiado jóvenes para entenderlo entonces. Para nosotras, Brad era nuestro padre. Rebecca y yo competimos la una contra la otra. Luchamos por el afecto que nunca íbamos a recibir. Tratamos de complacerlo demasiado. Odio interrumpir, pero no es tu culpa ni la de tu hermana, comenté. Todos los niños ansían amor y atención. Becky me miró con tristeza mientras acariciaba mi mejilla y luego comenzó a jugar con mi cabello. Sus pestañas largas y sus mechones oscuros pedían atención. Me moría por pasar mis dedos por su cabello. Como si leyera mis pensamientos, ella susurró: «Acércate un poco más». Me moví más cerca, pero ella me agarró de la mano y me llevó a su regazo. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que yo mirara hacia otro lado. «Quiero escuchar tu historia. ¿Qué sucedió?» Becky me miró con un indescriptible anhelo. La intensidad de su mirada hizo que mi corazón se acelerara. «Frin, ¿puedo continuar mi historia más tarde?» «¿Por qué? ¿Qué te distrae?» Hubo una pizca de sonrisa. Me di cuenta de que tengo asuntos más apremiantes a la mano. «¿Por ejemplo?» Se rió suavemente. «Como la intensa atracción que siento por ti en este momento». Decidí molestarla un poco. No creo que pueda hacer nada para resolver tu problema. Créeme, solo tú puedes». Becky no me dejó contestar mientras tomaba mi boca en un beso hambriento. Sus manos se movieron de mi cara a mis hombros y se detuvieron en mi cintura. Me atrajo posesivamente hacia ella, mientras su boca seguía moviéndose contra la mía. Cuando me besó con más urgencia, contuve un suspiro entrecortado. Mis manos subieron a su cabello, atrapando un puñado de las hebras sedosas. Me di cuenta de que cuando besé a Rebecca pensando que era Becky, me imaginé que me besaría así, pero no lo había hecho, y eso había demostrado mi teoría. Becky necesitaba saber, pero definitivamente no ahora. ¿Qué pasaba si le confesaba haber besado a su hermana y ella detenía este beso alucinante? No podía arriesgarme. Sentí las manos de Becky moviéndose por mi cuerpo. Me despojó de la camisa y dejó besos sobre mi piel. Suspiré. Becky era un demonio reencarnado y su proximidad me hacía perder la noción de todo. Estaba demasiado metida en estas emociones que sentía por ella. No había vuelta atrás. Si Becky decidiera más tarde que yo no valía la pena, quedaría en pedazos. «Tu hermano no estará aquí hasta la mañana, ¿verdad?», asentí. «Vamos a tu habitación», sugirió. Se aseguró de que la habitación estuviera cerrada. Lanzó una mirada a las luces sobre la cabecera que iluminaban toda la habitación. Era un poco romántico y mucho mejor que el motel en el que nos habíamos refugiado semanas atrás. Perdimos la noción del tiempo en una intimidad que ninguna de las dos quería interrumpir. Tomamos nuestro tiempo para explorarnos, sabiendo que esta vez no nos molestarían, al menos no hasta después del amanecer. Becky me besó como si no hubiera mañana, y francamente, en su caso, no sabíamos qué pasaría al minuto siguiente. Sabía que nunca expresaba mi preocupación, pero en el fondo, ambas sabíamos lo que se avecinaba. Me besó apasionadamente mientras la acercaba con ternura, sintiendo su cuerpo junto al mío. Se aferró a mí, suspirando, y la intimidad se volvió más intensa, sus ojos ardiendo en los míos.
Se tendió sobre mí durante unos segundos antes de que sus brazos me rodearan en un abrazo. Se quedó en silencio, y eso no se parecía a ella. Becky, quiero plasmar este momento contigo en mi memoria para siempre. Pensaré solo en ti cuando respire por última vez, Frin, susurró, alejándose de mí y rodando hacia un lado. ¿Por qué estás diciendo eso?, pregunté. El asesino no descansará hasta que me condenen. Uno de nosotros vive o ambos morimos, y no me arrepentiré si muero derribándolo. Sea cual sea el juego al que esté jugando, acabará pronto. Lo buscaré y me aseguraré de que no vuelva a hacer daño a nadie. No había ninguna duda en mi mente de que llevaría a cabo lo que había planeado. Becky era peligrosa, y también lo era el asesino, pero también sabía que podía sacrificarse haciendo eso. Tenemos que encontrar una manera de salir de esto. No puedes simplemente morir, le estarás dando lo que quiere, dije. Shh, algodón de azúcar. Mis días están contados, y lo sabía desde que encontré a mi madre sin vida, víctima de un ataque atroz en el establo. Decidí que si la ley no hacía lo que era necesario, yo lo haría. Todos estos asesinatos por los que me han inculpado solo han alimentado mi venganza. Prométeme que lucharás hasta el final, dije. Frin, prométemelo, Becky, que pase lo que pase, no renunciarás a tu vida. Tienes que vivir, si no es para ti, entonces, para nuestro bebé. Sus ojos se ensancharon. ¿Estás embarazada?, me reí. ¿No habría sido genial si pudiera decir eso? No, Beck, no estoy embarazada. Pero si lo estuviera, ¿aún querrías vivir por nosotros? Había una sombra de sonrisa en sus rasgos. Pensé que estabas hablando en serio por un momento. No puedo prometerte un futuro, pero puedo decir que haré todo lo posible para salir de esto con vida. Eso es lo suficientemente bueno para mí, dije. Besó mis labios una vez más. Te amo. También te amo, más de lo que debería admitir, dije, besándole la punta de la nariz. Ella sonrió. Dices eso, pero no veo ninguno de mis pósters colgados en tu pared o en el baño. Incluso no soy el fondo de pantalla de tu teléfono. Me reí, tocando su cabello de nuevo y jugando con este. Su mirada se suavizó. Gracias por confiar en mí. Simplemente no me hagas arrepentirme, susurré. ¿Sabes, Frin? A veces me pregunto cómo habría sido si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales, como en un club o en un café, o si nos presentaran amigos en común. Sonreí. Hubiera sido agradable, aunque no estoy segura de que hubieras estado disponible. ¿Por qué piensas eso? ¿No te has mirado en el espejo?, pregunté. Las personas como tú nunca prestan atención a las personas como yo en circunstancias normales. Probablemente tendrías a una chica alta y hermosa en tu brazo. Yo soy demasiado simple. Frin, creo que te estás subestimando. No eres simple, al menos no para mí. Creo que eres increíblemente hermosa. Mi atracción por ti fue desde el primer día, cuando entraste en la oficina y me confundiste con Ámbar. Lo creas o no, te he deseado desde entonces. Suspiró con evidente felicidad, tomando mi mano en la suya. Quiero tener esta vida contigo, despertar y ver tu rostro a primera hora de la mañana, llevarte a citas y hacer el amor. Sé que es simple, pero eso sería como un sueño hecho realidad para mí. No pude evitar reír. No sabía que Becky Armstrong podría ser tan cursi. Parecía divertida. Ríete todo lo que quieras, pero eso es verdad. De repente, sus expresiones se volvieron oscuras. Crees que no hice daño a esa gente, y esa es una de las razones por las que me apoyas en todo esto. Le di un asentimiento.
¿Y si te dijera que hice cosas imperdonables? ¿Aún me querrías igual?, preguntó. ¿Lo hiciste, Beck? Primero hice una pregunta, Frin, dijo fríamente. Mi respuesta depende de tu respuesta. Era una pregunta hipotética. No te estoy dando hechos. Si hiciste algo realmente grave, quiero saber la verdad. Si eres como dicen, eso lo cambia todo, porque nunca podría estar con alguien capaz de hacerle daño a otros sin razón. Sonrió tímidamente y se recostó contra la cabecera. Eso es todo lo que quería saber. No tiene ningún sentido, le dije. Pensé que sentías algo por mí porque realmente te gustan los criminales psicóticos. Si ese es el caso, entonces estarías decepcionada de que no lo sea. Me alegra saber que no le hiciste daño a nadie. Las expresiones de Becky eran impasibles. Ella continuó mirándome. Dije que no soy una criminal psicótica, pero eso no significa que no sea capaz de lastimar a alguien. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras esperaba que ella agregara más. Me miró directamente a los ojos. Me gustaría hacerte una confesión, Frin. Becky, ¿qué estás...? Soy responsable de la muerte de 3 personas y no me pesa lo que hice.